La persona que más tiempo estuvo junto con José de San Martín en su vida fue Eusebio Soto. Ese criado que José de San Martín toma en el Perú a su servicio y que pasa toda su vida desde 1822 hasta su muerte en 1850. Eusebio estuvo más tiempo al lado de San Martín que su propia hija, que Merceditas. ¿Y por qué no conocemos a un personaje tan interesante? Bueno, porque por esa manía que tenía nuestra historia oficial y los historiadores del siglo XIX en invisibilizar, no contar la historia de los negros, de los esclavos, de los arrieros. Entonces, muchas de estas personas que hicieron mucho por la patria han quedado invisibilizadas y las desconocemos. Eusebio Soto estuvo 28 años al lado de San Martín, se le pegó y no se le despegó nunca. Evidentemente era una persona en la que San Martín confiaba mucho, más allá de un criado, por la forma en la que lo trató y lo que vivieron juntos. Y yo le voy a contar esta historia. Realmente no sé en dónde se encuentran, nunca pude averiguar, hablando con historiadores peruanos y ecuatorianos, porque yo cuento la historia de Eusebio Soto en mi libro El Cóndor Herido, pero tengamos en cuenta que San Martín cuando llega a Perú están casi 8 meses en un pueblo que se llamó Huaura, allí en Paracas donde ellos bajan, allí en Huaura están casi 8 meses antes de atacar Lima. En realidad no se sabe bien si Eusebio es tomado como criado por San Martín para que le ayuden los quehaceres, porque también estaba solo San Martín, en Huaura o en Lima. De cualquiera de las dos maneras, era un chico de entre 10 y 11 años, esclavo, hijo de esclavos, mitad negro, mitad indio, lo referencian los peruanos, mitad negro, mitad indio, podría haber sido todo negro, todo indio, no lo sabemos bien tampoco. Se habla muy poco en la historiografía de San Martín de este muchacho, se lo nombra muy pocas veces, pero las pocas veces que se lo nombra es muy importante. San Martín lo toma a su servicio y evidentemente era un muchacho muy servicial y además San Martín se hace necesario al lado de San Martín por la manera en la que San Martín no lo deja nunca. Lo acompaña a Guayaquil, a la entrevista con Bolívar, se van juntos de Lima. Esa noche cuando San Martín abandona Lima, no se va solo, se va con Eusebio Soto y el perrito Guayaquil, que era el perrito que le habían regalado en Guayaquil. Se van los tres a Chile, están 4 meses en Chile, después cruzan la cordillera y están 9 meses en Mendoza, en la chacra de los Barriales, esperando que desde Buenos Aires lo dejaran llegar hasta Buenos Aires. Hacen el viaje a Buenos Aires juntos, llegan a Buenos Aires, allí están, la recogen a Merceditas y también juntos se van en el barco a Francia. Está toda la vida junto San Martín con Eusebio, viven juntos, viven solos mucho tiempo. Eusebio lo acompaña en todos los viajes que él hace. Eusebio está con él en Italia cuando San Martín se descompone y lo dieron por muerto por un problema de salud que tuvo. Estaba al lado de él siempre. Inclusive en el año 1829, cuando San Martín vuelve, en su famoso regreso, que no pudo bajar del barco porque lo habían asesinado, lo habían fusilado a Dorrego y toda esa historia, también vino Eusebio Soto con él, estuvo con él. Es muy interesante porque cuando estando en Europa se enferma, muy enfermo, el hermano de Mariano Balcarce, el hermano de su yerno, su yerno Mariano Balcarce, se enferma en Europa, lo mandan de vuelta a Buenos Aires muy enfermo y viene Eusebio Soto acompañándolo. La persona que lo acompaña al hermano de Mariano Balcarce, enfermo a Buenos Aires, muy enfermo porque después muere aquí en Buenos Aires ese muchacho, es Eusebio Soto, que viene, lo acompaña y después se agarra a un barco y se va otra vez solito hasta Europa.
se va otra vez a Francia, a su casa, que era la casa de San Martín. O sea que evidentemente San Martín le tenía muchísima confianza. Es muy linda la historia de Eusebio porque es quien los últimos años, quien está al lado de San Martín, quien lo baña, quien le lee, quien le va a buscar el diario. Una persona muy necesaria al lado de San Martín, que ya sabemos que los últimos 2 o 3 años estuvo ciego, prácticamente ciego. Y era Eusebio, además de su hija, lógicamente, pero era Eusebio quien era el criado personal de él. La historia de Eusebio es muy linda porque cuando muere San Martín queda a órdenes de Merceditas y de Mariano Balcarce, queda viviendo en esa casa. Eusebio se había casado con la criada de la casa de Alejandro Aguado, su gran amigo, el gran amigo de San Martín, que vivían enfrente. Aguado vivía en el Petit Bourg y San Martín vivía en el Grand Bourg. Se habían casado, habían tenido 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Y uno de los hijos de Eusebio, en 1860, 1870, va a la guerra porque había una guerra entre Francia y Prusia, la guerra franco-prusiana. Uno de los hijos varones va a la guerra y muere en esa guerra. Entonces Eusebio Soto toma el lugar de su hijo muerto y pide poder ir a defender a su nueva patria, que era Francia. Va a defender a su nueva patria, Francia, y él también muere en esa guerra, justo el día en el que Francia cae, el día que los prusianos entran en París. Eusebio Soto muere defendiendo a París, o sea que muere defendiendo a su nueva patria, que fue Francia, en la que vivió 40 años de su vida. Muy linda historia la de Eusebio Soto. Yo lo cuento en el libro El Cóndor Herido. Soy Ariel Gustavo Pérez y seguimos con estas lindas historias dentro de la historia.